Bien, doctor, voy a dar lectura al dictamen. Ya, doctor, usted tiene que empezar la sustentación, luego me da pase a mí para yo poder Ya. dar lectura al Bueno, dictamen. Uh-huh. sí, sí. Bueno, hoy hemos sido convocados para la sustentación del doctorado del doctor Fidel Antonio Chauca Vidal, ¿no? Así que, por favor, Ileana, si fueras tan amable, puedes leer, por favor, el dictamen. Sí, doctor, muchas gracias. Voy a dar lectura al dictamen. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? A ver, dictamen virtual número 473 de UPG FE 2021 TR, Lima, 19 de julio de 2021. Visto el expediente presentado por por don Fidel Antonio Chauca Vidal, egresado del programa de doctorado en educación, quien solicita jurado examinador y fecha de sustentación. Dictamina 1. Nombrar el jurado examinador que recepcionará la sustentación de la tesis titulada Eficacia del programa educativo EDUMAT en el logro de competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, UGEL 3, Lima Metropolitana 2016, que presenta don Fidel Antonio Chauca Vidal para optar el grado académico de doctor en educación, el cual estará integrado de la siguiente manera. Doctor Miguel Gerardo Inga Arias, presidente. Doctora Margarita Isabel Pajares Flores, asesora de tesis. Doctora Doris Celida Fuster Guillén, jurado informante. Doctor Freddy Jesús Guamanía Redondo, jurado informante. Y doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lai, miembro del jurado. 2. Fijar para el viernes 23 de julio de 2021 a horas 2 p.m. el acto de sustentación público de la referida tesis. Regístrese, comuníquese y archívese. Suscribe doctor Edgar Froilán, Damián Núñez, director. Muy bien, muchas gracias. Bien, dejamos entonces en la palabra al magíster Fidel Chauca, ¿ya? Unos 20 minutos para la sustentación de su tesis. Tiene la palabra, Gracias, magíster. doctor. Voy a compartir el PPT. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, se ve bien. Quiero hacerlo en presentación, o sea, en toda la pantalla, pero no quiero obedecer. Pero se ve bien, ¿eh? Entonces no hay problema si lo hago ahí. Sí, sí, no hay problema. Ya, gracias. Bien. Perfecto. Ya, gracias, doctores, por la comprensión. Voy a sustentar mi tesis que titula Eficacia del programa educativo EDUMAT en el logro de competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, UGEL 03 Lima Metropolitana, realizado en el año 2016. La estructura tiene 4 capítulos: planteamiento del estudio, marco teórico, metodología, resultados y discusión. Antes de empezar con los capítulos, quería hacer una breve introducción para explicar en qué consiste mi trabajo de investigación. Sabemos que existen modelos de enseñanza, ahora bastante variados, por ejemplo, resolución de problemas. Dentro de resolución de problemas hay una variedad. El que yo estoy tomando es ABP, aprendizaje basado en problemas. En educación virtual también existen muchas plataformas. En este caso yo apuesto por GeoGebra. También el juego aplicado a matemáticas. También hay proyectos, pero estos proyectos hoy en día le están cambiando de nombre, ¿no? Hoy en día le están llamando experiencias de aprendizaje. En todo el Perú he visto que se ha probado que este año se trabaja con experiencias de aprendizaje. Es una especie de proyecto. Y por supuesto siempre el trabajo colaborativo.
Entonces, de esta serie de modelos que hay, he apostado por tres: usar el juego, utilizar GeoGebra y utilizar el aprendizaje basado en problemas. Mi investigación trató en que, usando estos tres modelos de enseñanza, se logra competencia, se logra aprendizaje significativo. Entonces, cada vez que yo diga EduMath, estoy hablando de esta aplicación, la utilización del juego, GeoGebra y ABP. Entonces empezamos con el capítulo 1, la fundamentación del problema. Desde que empieza mi labor de docente, al egresar de la universidad, siempre me llamó la atención los problemas que había para tratar el curso de matemáticas en los colegios. Era el de mayor dificultad, era el que los estudiantes tenían temor. Entonces siempre pensé que había que ver de qué manera podíamos arreglar, de qué manera podríamos apostar a que se pueda mejorar. En los resultados de las pruebas internacionales, por ejemplo, PISA, Perú siempre queda entre los últimos. En las pruebas nacionales, ESE y también las que toman de diagnóstico, desastrosos los resultados en el área de matemática. Entonces me di cuenta que ahí había algunos errores que acá lo menciono, ¿no? Por ejemplo, la planificación inadecuada para la aplicación de estrategias. Los docentes no planifican en las clases. Escaso empleo de materiales didácticos. No se emplea. Y ahora, hoy en día, trabajar matemáticas sin materiales no se puede hacer. Poco uso de material virtual y también no considerar las diferencias individuales de los estudiantes. Cada estudiante tiene su tiempo para aprender. Entonces uno tiene que saber diferenciar esas situaciones individuales. Entonces el problema general sería: ¿cuál es la eficacia del EduMath en el logro de competencias matemáticas para los estudiantes de cuarto año de secundaria de ese colegio que ya mencionamos? El objetivo general entonces sería determinar la eficacia de ese programa EduMath en el logro de competencias matemáticas en estudiantes de cuarto año de secundaria del colegio Micaela Bastida. Y los objetivos específicos están dirigidos a cada una de las asignaturas. Por ejemplo, el primero: mejorar el nivel de la competencia matemática. Actúa y piensa en situaciones de cantidad. Cuando dicen situaciones de cantidad se refiere al nombre antiguo que nosotros lo conocíamos como aritmética. Hoy en día su nombre técnico es piensa en situaciones de cantidad en los estudiantes de cuarto año. Actúa y piensa. Entonces, yo lo voy a llamar mejor aritmética para su mejor comprensión. En el caso 2 también incrementa el nivel de competencia en álgebra, incrementa el nivel de competencia en geometría y mejora el nivel de competencia matemática en estadística. Los nombres técnicos es actúa y piensa en situaciones de gestión de datos, eso es para estadística, ¿no? Pero en verdad los cursos son aritmética, álgebra, geometría y estadística. La hipótesis general es entonces que el programa educativo EduMath es eficaz en el logro de competencias matemáticas por los estudiantes de cuarto año de secundaria de dicho colegio. Las hipótesis específicas también van dirigido a cada una de las 4 asignaturas. Entonces hay una mejora, ya con los resultados que después los voy a pasar a explicar. Se ve que hay mejora en las competencias que se obtienen para aritmética, álgebra, geometría y estadística. En el capítulo 2, el marco teórico, empezamos con antecedentes. He considerado 2 antecedentes internacionales, una de Venezuela, llamada Estrategias Lúdicas para la Enseñanza de Matemáticas. En esa investigación se llegó a la conclusión de que la estrategia lúdica contribuye a reforzar los aprendizajes, mejora la actitud en relación a matemáticas. Y en la tesis de Colombia, diseño y aplicación de una estrategia lúdica para la enseñanza-aprendizaje de la factorización de polinomios, concluye que el juego permite mayor acercamiento de los estudiantes al tema desarrollado o al curso que es matemática. En este caso el tema es polinomios. En antecedentes nacionales también he tomado 2 profesores nacionales, el entorno interactivo y la resolución de problemas
en el mejoramiento del rendimiento académico de geometría euclidiana plana, donde concluye que el entorno interactivo de GeoGebra y su aplicación para resolver problemas mejora de manera significativa los resultados académicos. Y en la tesis, la construcción del concepto de circunferencia de la dialéctica herramienta-objeto con el apoyo de GeoGebra en estudiantes del quinto año secundario, concluye que aplicando GeoGebra se hace posible que los estudiantes sean capaces de determinar y enunciar propiedades de geometría. En bases teóricas, en cuanto al juego, que es una de las propuestas de Dumas, vemos la relación que tiene con la matemática. Ambos, el juego y la matemática, responden a estrategias para resolver problemas. El juego es modelo de creación de teorías matemáticas. Es increíble que en situaciones de juego se ha logrado matematizar algunas cosas, como por ejemplo la teoría de grafos y la teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades nace del juego de los casinos. También el juego y la matemática desarrollan diversas habilidades cognitivas, fortalecen la actitud para resolver problemas, y ambos, juego y matemática, responden a acciones. ¿Qué aprendizaje se consigue con los juegos? Por ejemplo, con las cartas, que nosotros le llamamos casinos, se puede trabajar fracciones, se puede trabajar decimales, números enteros, polinomios. En verdad, una serie de temas que sería ocioso colocarlos acá, muchos temas. El dominó, el niño y el ajedrez es para manejar estrategias, habilidades. El póker es para las probabilidades. Cuando uno juega póker y que tiene bastante costumbre de jugar póker, puede prever más o menos la carta que va a salir o el juego que le va a tocar. Los crucigramas, llamados también mategramas, porque son aplicados a matemáticas, se puede aprender ahí manejo de operaciones y definiciones. Con los dados, ese dados que nosotros conocemos, también se puede hacer matemática. Ahí se puede hacer manejo operativo de las operaciones y algoritmos. Y otros juegos como Sudoku, Kakuru y Dato, ahí hay un desarrollo lógico y pensamiento crítico. Chamorro resalta que el juego tiene tres características fundamentales. Carácter lúdico, que es lo que hace que sea diversión y por eso tenga acogida por parte del estudiante. Presencia de reglas propias, así como la matemática, los juegos también tienen reglas. Hay que saberlas respetar y seguir a conclusiones, seguir a aprendizaje. Y también la característica que es competitiva. Quiere decir que se puede plantear como un reto, uno siempre por naturaleza nunca quiere perder, entonces como lo toma como reto, por querer ganar va a aprender mejor todavía. Entonces, los docentes, para su trabajo de aula, deben tener en cuenta, en cuanto al juego, aprovecharlo, tratar de utilizarlo al máximo, exigir cumplimiento de reglas, simpatizar con el juego, debe conocer el juego, debe ser paciente y tolerante, saber que no todos los estudiantes aprenden a la misma velocidad y debe tener una actitud interactiva. Ahora no se concibe una clase con estudiantes individuales. Es por eso que ahora en las aulas ya no hay carpetas, ahora hay mesas. En cuanto a GeoGebra, es el segundo modelo que estoy aplicando, es un software de matemática que se caracteriza por ser dinámico y se utiliza para enseñar y aprender matemática en los diferentes niveles académicos. Es una potente herramienta para relacionar la geometría con el álgebra. Hay una tremenda conexión del álgebra con la geometría. Uno puede dibujar alguna figura que quiera y su valor en cuanto a perímetro, en cuanto a área, aparece en un lado como en función del álgebra. O sea, están estrechamente relacionados. Hacer GeoGebra es hacer dos cursos a la vez. Es hacer geometría y es hacer álgebra. La informática sostiene Silva que gracias al uso de ella en el aula educativa, la información se amplía considerablemente. El acceso se ha hecho muy sencillo y rápido.
Entonces tenemos una amplia red de información que podemos ampliar, que nos va a servir para ampliar los conocimientos, no solamente de los estudiantes, también de los profesores. Un ejemplo de aplicación de GeoGebra sería, por ejemplo, esta figura en la que tiene dos vistas acá, ¿no? Vista algebraica, vista gráfica. Arriba está el menú y abajo está ya los comandos que yo puedo utilizar para hacer las gráficas, de una manera bien sencilla. Por ejemplo, se dibuja esta circunferencia. Esta circunferencia es tiene un valor geométrico, pero también tiene un valor algebraico. Y el valor algebraico sale acá. X al cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Si yo aumento la circunferencia, por ejemplo, lo paso más arriba para 4 en ambos lados, acá diría X al cuadrado más y cuadrado igual a 16 y así, etc. O sea, está estrechamente relacionado álgebra con geometría. Para otro ejemplo, en este caso, si yo dibujo un triángulo cualquiera, en este triángulo aparecen vértices, ¿no? El vértice A, el vértice B, acá aparece su punto, su coordenada. A es 4,5, B automáticamente aparece todo. Inclusive aquí aparece el área de esta figura, ¿no? Entonces, si yo quiero comprobarlo, base por altura entre 2, pero aquí ya de inmediato me da el área, 12 unidades al cuadrado. También salen las magnitudes de los segmentos, ¿no? Entonces, también puedo hallar el perímetro de esta figura. Es una herramienta que lo están usando a nivel primario también, ¿no? Los estudiantes de quinto, sexto y, por supuesto, toda la secundaria. El tercer modelo de mi propuesta de EDUMAC es el aprendizaje basado en problemas. El ABP es un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas contextualizados como punto de partida, ¿no? O sea, siempre hay que, cuando empiezo mis clases, debo utilizar problemas, pero esos problemas reflexivos, esos problemas que muy bien se utilizó ahora desde hace algunos años en la universidad, ¿no? Esos problemas modelo DECO. Es decir, problemas que para resolverlo yo tengo que aplicar mis destrezas cognitivas, ¿no? O habilidades para resolver una situación problemática. Y ese problema tiene que ser contextualizado. Vamos a ver un ejemplo después. Otra definición de ABP es un enfoque pedagógico o estrategia didáctica que consiste en enfrentar a los estudiantes a un problema o situación que les va a permitir comprender mejor ese problema e identificar principios que sustentan el conocimiento y alcanzar objetivos de aprendizaje donde tenga que ver el razonamiento y el juicio crítico. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en todos los colegios, el año pasado, lamentablemente, empezaron con el tema de COVID en todas las áreas, en matemáticas más todavía, ¿no? Porque ahí había que aplicar estadísticas para ver los afectados y una serie de situaciones que se dio, ¿no? Entonces, eso es contextualizar. Los objetivos de utilizar el aprendizaje basado en problemas es fomentar una actitud positiva hacia su propio aprendizaje, mejor dicho, el aprender a aprender, fomentar el trabajo en equipo, estimular la motivación, potenciar el desarrollo integral del estudiante y lograr un aprendizaje significativo y sepa transferirlo a situaciones reales, sepa aplicarlo a la vida. Un ejemplo de ABP es este problema que presento, que tiene que ver con espacio y tiempo, ¿no? Estamos en el Perú y estamos en fiestas patrias. Entonces, un buen problema para que el alumno se sienta motivado es aplicar una situación del momento, en este caso el cajón peruano, ¿no? Pero no le presentamos el problema de así directo para que haya algo, sino hacemos una operación y le pedimos si está bien hecho o no. Es una pregunta donde lo hago reflexionar desde el comienzo, ¿no? Yo digo que a ese cajón lo debo cubrir para protegerlo con una tela. Y he hecho esta operación para comprar la tela. O sea, las longitudes que se ven ahí. 50 por 25 por 30 sale tanto. Y le pregunto, ¿estará bien ese procedimiento?
Entonces el estudiante tiene que analizar si está bien lo que he hecho, si no, cuál es la respuesta. Lo pongo a reflexionar desde el primer momento que se presenta el problema. Pero aquí quiero resaltar que cómo se aplica el contexto en espacio y tiempo, ¿no? Y eso es la idea también del modelo DECO que la universidad está trabajando ya desde hace unos 6 o 7 años. También otra situación problemática podría ser los celulares, que hoy en día pues el celular se ha puesto es como parte de nuestro cuerpo humano. Entonces yo puedo aprovechar para pedirle ahí están los 3 precios, que me diga cuánto costaría sin IGB. Cada uno de ellos tiene su precio con IGB, pero le digo cuánto me costaría. Por ejemplo, le pregunto para el equipo 3, que es equipo Samsung, que está con el precio de 529, dice ahí, pero está con el IGB. Le pregunto cuánto me costará sin IGB. Por plantear alguna situación problemática y explicar lo que es el ABT. Luego, en la operacionalización de variables, he tenido en cuenta 3 dimensiones y 10 indicadores. En la dimensión elabora estrategia, es si el estudiante conoce estrategia, si relaciona procedimientos anteriores con los nuevos y se aplica conceptos nuevos en la resolución del problema. En la dimensión comunica, sería si sabe comunicar los resultados, si sabe expresarlo en forma oral y si expone la estrategia heurística para poder resolver el problema. En la dimensión interrelaciona, en este caso si trabaja en pareja, si intercambia opiniones, si sabe preguntar al profesor y si socializa los conocimientos con el grupo. En la variable dependiente, el logro de competencia matemática, hay 4 dimensiones y hay 8 indicadores. En la dimensión interpreta y comprende el problema, es cuando el estudiante reconoce los datos, reconoce las variables, reconoce qué me están pidiendo. En cambio, en la dimensión elabora un plan de solución, ya el estudiante aplica ve sus estrategias, ve qué estrategia puede utilizar, ve si puede elaborar un esquema, una figura, un organizador. Y en la dimensión aplica una estrategia, ya ejecuta, ya resuelve la operación. Y en la dimensión verifica y generaliza, es para ver si está comprobando el resultado, si sabe comprobar, y puede generalizarlo o inferir una nueva forma de resolver el problema. La metodología de investigación, en este caso, el diseño de investigación, ha sido cuasi experimental, con pre-prueba y post-prueba, con un grupo de control, con grupo experimental, donde obviamente al grupo experimental se le aplica la experiencia y se obtiene un resultado que voy a dar a conocer. La población, en este caso, la muestra, han sido 40 estudiantes, 20 en el grupo experimental, 20 en el grupo control, elegido aleatoriamente. Para la confiabilidad, hemos usado el coeficiente de correlación de Pearson, en la que me determina el grado de relación que tiene la prueba pre-test y después con el post-test. Aplicado, por supuesto, a un grupo alterno, ¿no? Antes de poder aplicarlo. Y para la validez, consideré a juicio de expertos al doctor Jorge Rivera Muñoz y al doctor Miguel Inga Ari. En cuanto a los resultados descriptivos, podemos ver, por ejemplo, aquí en la tablita, el grupo control es celeste y el grupo experimental es rojo. El grupo control, en este caso, tiene un rendimiento o un logro de 10% con nivel bajo, con nivel regular 37,50% y bueno 2,50%. En cambio, para el experimental, sí, no hay bajo, hay un grupo regular de 17,50%, 27,50% bueno y 5% bueno. Esto es en aritmética. En cambio, hay una mejora en álgebra, que es lo que he descubierto que el álgebra y la geometría, por la aplicación de GeoGebra, ellos le han tomado mayor interés a esa plataforma. El resultado, por ejemplo, para el grupo control, 22,50% bajo, regular 27,50% y nada más. En cambio, para el grupo experimental, regular 7,50%,
bueno 37,50 y nivel muy bueno 5%. Y se ve una buena, en comparación con aritmética, se vería acá un mejor resultado. Y para geometría igual. Para geometría también se nota casi parecido al anterior, que el álgebra, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, grupo control, bajo 25%, regular 22,50% y bueno 2,5%. Para el grupo experimental, desde regular 7,50, bueno, aquí se ve la barra, 35% y muy bueno 7,50%. Para estadística, el resultado también fue óptimo, pero menos que álgebra y geometría. ¿No? 2,50 para el grupo control, 47,50 regular, y luego para experimental, 2,50 regular, 30% bueno y 17,50 ¿no? Quiere decir pues que EDUMAT mejora el nivel de competencia de matemática en los cursos de aritmética, de álgebra, de geometría y de estadística. Empezando con las pruebas inferenciales, en este caso la prueba T-Study, vemos que esto es en post-prueba, vemos que el nivel de significación es 0,0, menor que 0,05. Quiere decir que hay diferencia. Hay diferencia en el grupo, en este caso, que estamos aplicando la experiencia, ¿no? Y hay una diferencia de 3,6. Esto en aritmética. O sea, 3,6 puntos de diferencia en cuanto a resultados de aritmética. Quiere decir que si antes fue 10, terminó con 13,6, por dar un ejemplo, ¿no? Igual en álgebra, el nivel de significancia es 0,0, pero aquí sí el resultado es mejor, 5,45 de diferencia, ¿no? 5,45, o sea... disculpe, Magíster Fidel, ¿podría quizá ya avanzar a la etapa de conclusiones y recomendaciones, si fueran tan amables? Gracias. Bien, entonces, para concluir la parte de... Pues termino con la hipótesis general. En la hipótesis general, entonces, se concluye siempre, acá está el grupo control, en pre-test y post-test, y el grupo experimental en pre-test y post-test. Acá hay un valor que se repite, el nivel de significancia es 0,80 y tantos, acá también 0,80, en cambio acá es 0,0. Entonces, en el grupo experimental hay diferencias significativas, quiere decir que EDUMAT mejora el nivel de los aprendizajes en las 4 asignaturas que mencioné. Bueno, en la discusión, es lo que estamos leyendo ahorita en los cuadros, hay un resultado positivo en el grupo experimental, más no así en el grupo de control. El grupo de control casi se mantuvo igual, ¿no? Por ejemplo, se aumentó 0,15 en el grupo control y 4,10 en el grupo experimental. Y eso sucedió en cada una de las 4 asignaturas. Ya, entonces, los bajos niveles de rendimiento académico de los estudiantes parece una serie de razones, hay una serie de razones, ¿no? Como ya mencioné antes, hay planificación inadecuada de los docentes, falta capacitación de los docentes, no utilizan materiales educativos, no consideran las diferencias individuales, los estudiantes deben ser tratados de manera diferente, y no usan tecnología virtual. Son casos contados que lo usan. La aplicación de este programa mejora entonces significativamente el aprendizaje, pero no solo en un sentido estadístico, sino también pedagógico, didáctico. El rendimiento académico de los estudiantes es mejor. La recomendación sería que podríamos proponer a las instituciones educativas diseñar políticas de capacitación docente basadas en los principios y técnicas de la estrategia, en este caso, de EDUMAT. ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento académico. También incluir en los planes curriculares, en los talleres de metodología de enseñanza, cuyo eje central sea la aplicación de EDUMAT, con el objetivo de superar las dificultades relativas al aprendizaje de los estudiantes.
replicar la investigación en otras instituciones educativas, ¿no? Me gustaría ver si se aplica en otros colegios para ver qué se consigue, ¿no? Qué grado de confiabilidad tendría ese resultado, ¿no? Y elaborar un texto sobre la enseñanza de UMAT para profesores de nivel secundario que recojan los aportes de la presente investigación. Y eso es todo. Muchas gracias, doctores. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su capacidad de síntesis. Pasamos entonces a la siguiente fase. A ver, el profesor o el doctor Freddy Guamaní en su condición de informante, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero merituar el trabajo, la tesis de investigación en la cual en nuestro país, frente a las dificultades que existe dentro del trabajo metodológico de las matemáticas en edades tempranas, me voy a referir, y es por eso que meritúo esta tesis, en primer lugar. En segundo lugar, me hace recordar cuando revisé la tesis, la actividad lúdica como el método más efectivo para el aprendizaje. Dentro de la actividad lúdica, el concepto básico, hay un libro que nos explica de Óscar Encarone, Con el juego no se juega, ¿no? Sería muy bueno revisar ese libro, Con el juego no se juega, en cuanto que las matemáticas estuvo siempre presente y está presente en la vida del ser humano. La actividad lúdica hoy en día es el vehículo principal para el aprendizaje, y no solamente en los niños, sino en los adolescentes, en todo tipo de personas. Dentro de la tesis pude revisar los juegos tradicionales. Qué importancia, por ejemplo, yo que tengo cierta experiencia en la pedagogía, las niñas cuando juegan los famosos yaces, ¿no? Son las que menos saben en matemáticas, porque no hubo un responsable o un educador que orientaba que esa actividad lúdica de los yaces era una base principal de las matemáticas. Entonces, que de alguna manera es por eso que me permito hacer esta comparación. Jean Lebouche apostó por la educación a través del movimiento y simplemente hacía que las matemáticas lo realizaran fuera del aula. Jean Lebouche, en una de sus investigaciones, cuando trabajaba la actividad motriz aplicada al aprendizaje, ¿por qué no llevar a los niños, a las niñas al campo de vóley, decirle que la zona de defensa mide 6 metros, la zona de ataque 3 metros, que la altura de la net en mujeres es 2.20, en mujeres 2.50, y por qué no sacamos los ángulos, las fracciones que existen en esas medidas como tema motivacional? Una pregunta que yo puedo realizar en estos momentos, señor presidente, al magíster Chauca, es con respecto a la población y la muestra, que de alguna manera, cuando hablamos de un grupo experimental y un grupo de control, evidentemente estamos hablando a características de la muestra, características. Si es un programa muy importante, EduMat, un programa muy importante, donde va a mejorar las competencias de las matemáticas, y dentro de la pedagogía sabemos que las competencias son amplias. Las competencias son durante la vida, las competencias son durante el tiempo que va a permanecer el estudiante en educación básica regular y más allá de su vida. Entonces, si hablamos de un programa EduMat que mejora las competencias en las matemáticas, evidentemente que la muestra, los alumnos que se han sometido a ese programa han tenido que tener unas características. ¿Quiénes son?
una característica puede ser aquellos alumnos que tienen dificultades en las matemáticas y el programa le ha permitido tener un acompañamiento, un monitoreo para un aprendizaje eficaz. Pregunta puntual. Por favor, ¿me podría decir alguna característica de la muestra de la tesis? Bien. Doctor Magíster Fidel, puede responder la pregunta. Sí, gracias. Existían 2 aulas para el cuarto de secundaria. Se tuvo que tomar toda la población para la muestra, pero la muestra ya había sido elegida aleatoriamente porque cuando los chicos ingresan al primero de secundaria, ingresan de acuerdo a los que se matriculan y entraban a un aula o entraban al otro aula. Por eso es que cuando se hace la investigación, porque hubo alguna previa conversación con los profesores también de ese colegio, de esas aulas, eran homogéneas las 2 aulas, tenían un rendimiento casi normal o regular en ambos, ¿no? Y la prueba pretest que se obtuvo, que se hizo, arrojaba ese resultado, ¿no? Creo que era 10,30 y 10,20 el otro salón. Entonces era un promedio de 10,30 y 10,20, que significa que estaban bien, ¿no? Estaban en lo mismo, mejor dicho. Pero ya cuando se aplicó la estrategia en uno de ellos, y como dije, ¿no? El que resultó, aparte de los juegos, porque los juegos es algo que se debe trabajar. Mi tesis de maestría fue la utilización de juegos. Esta vez lo estoy extendiendo a juegos, a GeoGebra y ADP. Una de las cosas que me di cuenta que da bastante éxito es el GeoGebra. Que ellos lo toman como un juego también, porque los chicos, las chicas hoy día son virtuales ya prácticamente, ¿no? Y los resultados que arrojaban cuando rindieron la poste es justamente mejoría en ese curso de álgebra y geometría, que tiene que ver con el GeoGebra. Bien. Doctor Freddy Guamaní, ¿tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Es todo, señor presidente. Le agradezco mucho y muchas felicitaciones por este aporte a la sociedad que da el Magíster Fidel Chauca. Gracias. Muy bien. Gracias. Doctora Doris Fuster, en su calidad también de informante, por favor, si fuera tan amable. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, está bien. Tengo algunas dudas. Quisiera empezar con la explicación del marco filosófico de su trabajo doctoral, orientado a la investigación en las variables de estudio. La pregunta es puntual. ¿Qué modelo teórico ha asumido para esta investigación? Bueno, como dije al comienzo, al inicio de mi exposición, encuentro yo una situación de emergencia, digamos, en los colegios, porque matemáticas no era muy tratado. Los estudiantes no querían ese curso, ¿no? Entonces yo pensé que había que trabajar en ver formas diferentes, ¿no? Metodologías diferentes. Y justamente esa metodología diferente era pues aplicar cosas, ¿no? Juegos, materiales. Entonces ese fue más o menos mi marco, digamos, filosófico, de ver la forma de qué manera puedo tratar el curso, ¿no? Sí, probablemente no me expliqué bien la pregunta. Si bien sí, esto es un contexto, una situación problemática que se ha encontrado en el contexto, pero nosotros en la parte de la tesis tenemos un componente que se llama marco filosófico de la investigación, que tiene que ver con la explicación del modelo teórico que sostiene al trabajo de investigación como el enfoque teórico, más o menos como un ejemplo. Nosotros ahora, trabajando por un enfoque por competencias dentro de la educación básica regular, trabajamos el enfoque o el modelo socioconstructivista, ¿ok? Y luego viene para las matemáticas el enfoque de resolución de problemas. Eso es el contexto que trabaja el Ministerio de Educación. Pero usted ha hecho un planteamiento sobre EduMax, un planteamiento que no solo abarca la resolución de problemas, sino otros componentes. Entonces, por eso me gustaría saber bajo qué modelo y enfoque teórico ha trabajado este trabajo de investigación. Claro, es que pienso que lo que está trabajando el Ministerio de Educación es algo que puede conseguirse, pero no digamos integral. Es algo que se consigue parcial. Entonces que yo me salí un poco también del ADP. El ADP es un buen sistema, es un buen modelo pedagógico que se está utilizando, pero pienso que se debería mejorar o ampliar, ¿no? En este caso es
que yo pensé pues en los otros modelos, ¿no? Sobre todo en la parte virtual. Por ejemplo, en las matemáticas hablamos de enfoques sistémicos, de enfoques semióticos. ¿Cuál de esos modelos, un enfoque crítico? ¿Qué modelo usted ha asumido para esta tesis? Eso es mi pregunta. Bueno, en verdad los modelos caen aplicando las tres estrategias. Se está aplicando en verdad todo lo que es matemática, ¿no? O sea, todo lo que es conseguir las competencias. Sí, pero en su trabajo, ¿qué consigna? A eso me refiero. ¿Qué consigna usted en su trabajo? La verdad es que no le comprendo bien la pregunta, pero es conseguir competencias, ¿no? Conseguir las competencias que está trabajando el mismo ministerio, ¿no? Ok, listo. Vamos entonces, salimos de la pregunta. La otra pregunta es, usted refiere que ha realizado la operacionalización de las dos variables, en este caso de la variable independiente y de la variable dependiente. La variable independiente de por sí es EduMax, y la operacionalización tiene una conceptualización muy clara donde dicen que se operacionaliza para ser medida y demostrada en los resultados. Entonces mi pregunta es, ¿usted ha tomado una prueba de entrada y de salida de EduMax, todavía no de la otra variable? ¿Usted ha tomado una prueba de entrada, un pretest y un posttest para EduMax? Claro, bueno, se tomó una pretest y posttest, pero fue la misma prueba. No, mi pregunta es, okay, yo entiendo que sí usted ha tomado una prueba de las competencias, de las capacidades matemáticas, eso sí me queda claro. Mi pregunta es otra. ¿Usted ha tomado ha trabajado un cuestionario o una prueba que evalúe EduMax en un pretest y en un posttest? Claro, de la confiabilidad se repente, doctora, la confiabilidad que se hizo previamente. El caso es que, bueno, ya. Vamos, entonces nosotros no hemos evaluado el programa, no se ha evaluado el programa en un pretest, posttest, porque la cuasi experimental, la naturaleza de cuasi experimental es que se evalúa la segunda variable, que es las capacidades. A esas capacidades se le evalúa en un pretest y en un posttest, porque se hacen comparaciones de medias. Pero el programa no se operacionaliza en todo caso, no se operacionaliza porque esa no se evalúa en un pretest. Si bien el programa es un conjunto de estrategias técnicas de soluciones para mejorar las capacidades. Por tanto, lo que se hace en la operacionalización del programa, del taller, del conjunto son un cuadro de estrategias y actividades que nos van a permitir la mejora de la segunda variable. Eso es por un lado. Otro sería, dígame usted, ha mencionado usted una correlación de Pearson. ¿Para qué etapa ha utilizado usted la correlación de Pearson? En la confiabilidad, para ver el grado de relación que tiene la primera prueba y la segunda prueba, ¿no? En test y retest. Ok, pero la confiabilidad de los ítems, bueno, usted ha visto la correlación entre las dimensiones, pero la confiabilidad del instrumento de competencias, ¿con qué la ha realizado? Bueno, ahí también se pudo utilizar, no recuerdo el nombre ahorita, pero hay una fórmula donde aplican con las varianzas. También lo utilizamos. Bueno, ahí tuve el apoyo de una estadística, ¿no? Ya. Ahora, para llegar a los resultados, que es la contrastación de las hipótesis, ¿cuál ha sido su prueba de decisión? O sea, uno necesita, para llegar al estadístico de prueba de la contrastación de hipótesis, uno establece una prueba de decisión. Entonces, ¿cuáles han sido los criterios de pruebas de decisión para llegar a utilizar o TED-Student o la Udemy-Whitney o depende del estadístico que se pueda? ¿Cuáles han sido las pruebas de decisión? Sí, ahí, como dije antes, ¿no? Tuve el apoyo de un estadístico y que me sugirió usar TED-Student porque considera para muestras pequeñas, ¿no? Ok, para terminar, usted utiliza objetivos, me gustaría esto que un poquito si puede utilizar las diapositivas no habría ningún problema. Usted pone uno de sus objetivos, analizar EduMax en la otra variable. ¿En qué parte de sus resultados usted nos demuestra el análisis de EduMax vinculado a la otra variable? Porque no nos olvidemos que esta es una investigación cuantitativa. Por tanto, tengo que demostrar, si pongo yo un objetivo, analizar, significa que debo demostrar el análisis, que es todo un conjunto de procesos mentales. Entonces, ¿dónde usted demostraría? Estadísticamente, el análisis no se demuestra, por eso era mi preocupación. Analizar dónde, en qué resultado usted lo demuestra.
¿Puedo presentar el PPT? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. A ver, perdón, la pregunta era... La pregunta es, usted nos ha puesto como objetivo específico analizar. Ahí Ya, está, analizar el programa educativo que incrementa. ¿Dónde, en qué parte del resultado nos muestra usted el análisis? Bueno, está dentro de los ítems, y ahí se enumera en los ítems donde se consigue cada capacidad. Claro, Está dentro de los mismos ítems. es que cuando nosotros realizamos los objetivos son concordantes a los problemas, a los objetivos y a las hipótesis. Por tanto, las hipótesis deben demostrar lo que perseguía nuestro objetivo. Es por ello que le pregunto, ¿en qué parte de las hipótesis demostramos análisis? Porque si de ser una investigación cuantitativa, el análisis, bueno, particularmente el análisis corresponde a una investigación de enfoque cualitativo, igual que la demostración y la explicación. Nada más. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Doris. Ahora le damos la palabra a doctor Gonzalo Pacheco Lay en su calidad de jurado examinador. Ahora puedo comer, hablar y sonreír. Sí, muchísimas gracias. Un segundo, por favor. Ahora sí. Muchísimas gracias, muy gentil por cederme el uso de la palabra en mi calidad de miembro del jurado. En esta oportunidad yo no voy a formular preguntas, me voy a delimitar a hacer un comentario de carácter muy general respecto a 3 puntos que a través de la lectura, ¿no?, del trabajo del magíster Fidel Chauca, me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, los puntos son los siguientes, ¿no? Lo que el trabajo entiende por causalidad. El segundo punto, el contexto, es decir, el lugar donde se lleva a cabo la investigación. Y el tercero es la noción de programa educativo. Toda vez que lo que está proponiendo el magíster es un conjunto de operaciones que de forma global deben conllevar, ¿no es cierto?, a una mejora en el aprendizaje de un área del conocimiento en particular, en este caso la matemática. Entonces, con respecto al primer punto, que es la noción de causalidad, dado que este es un trabajo de investigación de naturaleza cuantitativa, hay que prestarle mucha atención a lo que es las nociones de la validez interna y externa. Yo para poder hacer esta afirmación me estoy valiendo de 2 investigadores muy reconocidos, ¿no? James Stott y Mark Watson, ¿no? Ellos dicen lo siguiente, ¿no? Cuando se trata de la validez interna, lo que hay que prestar atención es si las inferencias estadísticas acerca de los efectos causales son válidos para la población que está siendo estudiada. Y cuando se refiere a la validez externa, acá el tema de fondo es saber si las inferencias y las conclusiones se pueden generalizar a partir de la población y el escenario. Entiéndase por escenario como el contexto o el entorno institucional, el legal, social y el económico, estudiados para otras poblaciones y entornos. Y este último punto, cuando hablo yo del contexto, me lleva a la segunda observación, ¿no? Resulta que en el país desde hace, digamos, aproximadamente 2 décadas y media se vienen llevando a cabo trabajos de investigación longitudinales, tratando de encontrar evidencia empírica a fin de poder formular políticas de gobernanza pública en torno al rendimiento académico y las oportunidades de aprendizaje. Y precisamente el rendimiento académico lo han centrado en lo que es en las matemáticas. Y para el efecto hay trabajos de Cueto, por ejemplo, basados fundamentalmente en TIMSS. TIMSS es un organismo internacional con sede en Melbourne, Australia,
que trata de llevar a cabo sistemáticamente estudios, dada la importancia que tiene la matemática hoy en el mundo moderno. Entonces, la cuestión es la siguiente, ¿no? Para poder entender esta relación que se está tejiendo a través del tiempo, ¿no? Entre el rendimiento académico en matemáticas y las oportunidades de aprendizaje, que no es el tema acá, pero quiero dejar un comentario para el magíster. Ellos centran la atención o la preocupación en lo que ellos consideran la variable fundamental, ¿no? Es decir, las oportunidades de aprendizaje, pero no solo ella da las características del país, ellos lo unen a las condiciones socioeconómicas. En otras palabras, las condiciones socioeconómicas vendrían a operar como una variable de control acá, para ver si realmente las oportunidades de aprendizaje, que es una variable educativa, es estadísticamente significativa para poder explicar el rendimiento académico. Y entonces, estos investigadores dicen así: cuando hablan de las oportunidades de aprendizaje, están centrando la atención en 3 aspectos como indicadores. El primero es la profundidad del contenido en matemática, es decir, qué tanto se va a desarrollar en términos de profundidad un tema en particular de la matemática. El segundo indicador son los ejercicios que programa el profesor. Y el tercer aspecto que opera como indicador es la retroalimentación, ¿no? Es decir, una vez que el estudiante entrega, ¿no?, los resultados del ejercicio, el profesor, en esta mirada de las oportunidades de aprendizaje, debe comunicarle al estudiante cuál ha sido el desarrollo del procedimiento, si los resultados son correctos, etcétera, etcétera. Englobando estos 3 indicadores, magíster Chauca, se entiende las oportunidades de aprendizaje. Y el tercer punto que quiero también compartir en términos de un comentario muy general es con respecto a un programa, ¿no?, que usted está trabajándolo a través de su proyecto, de su trabajo de investigación, ¿no? Y al respecto acá, yo me voy a basar fundamentalmente en 2 autores, ¿no?, que tienen también un prestigio a nivel planetario, ¿no?, en Henry Levin y Esther Duflo, ¿no? Estos autores, cuando tratan de evaluar el programa, lo hacen a través de una técnica muy particular, ¿no?, llamada la técnica costo-efectividad, ¿no? Ellos dicen que cualquier tipo de proyecto o programa, ¿no?, que va a llevar necesariamente a uso de los recursos debe pasar por este tipo de prueba, ¿no? ¿Qué implica, en palabras breves, el análisis costo-efectividad? Implica calcular el ratio de la cantidad de efectos de un programa, que es el caso de DUMAT, evaluado, generado por una cantidad de costo incurrido. Toda vez que lo que está en juego es, porque así usted lo plantea como una recomendación, es el uso de los recursos, ¿no es cierto? Es el uso de los recursos. Así que yo quería centrar, a partir de la lectura que ha sido muy estimulante, estos 3 puntos. Eso es todo lo que tendría que ser. Por lo demás, ya al momento de la evaluación emitiré mi juicio. Eso es todo lo que tendría que decir, doctor Inga. Gracias, doctor Gonzalo. Ahora daríamos la palabra a la doctora Margarita Pajares en su calidad de asesora. Doctora, por favor. El micro, doctora. Creo que solicitó permiso ella. No, gracias, todavía estoy acá. Decía, con la anuencia del doctor Miguel Inga Arias, decano de la Facultad de Educación y presidente de la sesión en la tarde de hoy, y de los distinguidos miembros profesores que nos acompañan, y naturalmente una especial deferencia al magíster Fidel Antonio Chauca Vidal, quien está sustentando su tesis doctoral. Una pregunta, ¿no? A la fecha, en el contexto actual, ¿cuál es el aporte más significativo de su tesis doctoral? Magíster Fidel Chauca. Sí, gracias. Bueno, ver variadas metodologías, ¿no? Ver variados para que poder captar el interés de los estudiantes y poder conseguir mejores resultados. Para eso hay que utilizar algo que los motiva bastante, y lo que les motiva bastante es justamente los juegos y también
la informática, en este caso la plataforma GeoGebra, ¿no? Y el ABP que se está trabajando a nivel mundial, que es algo que es una especie de proyecto, ahora las llamadas experiencias de aprendizaje, y que también es una buena propuesta a nivel del Ministerio de Educación. Correcto. Si usted tuviera que realizar nuevamente otra tesis postdoctoral, ¿tomaría el mismo tema y qué cambios realizaría? Buena pregunta, doctora. Sí, lo he pensado. Habría que de repente especificar alguna de ellas, ¿no? De repente ha sido un tanto ambicioso utilizar estos 3 modelos, ¿no? De repente hubiese aplicado GeoGebra nada más, y después cuando ya tenga los resultados así específicos de uno de ellos, poder juntarlo como lo hice esta vez, ¿no? Quizás ese hubiera sido el mejor trabajo a realizar, ¿no? Muy bien, muy amable, Magíster Fidel. Muy amable, señor decano Miguel Inga. A sus órdenes. Gracias, doctora Margarita. A ver, mi estimado Magíster Fidel, definitivamente es un trabajo muy importante esto de cómo potenciar estas competencias lógico-matemáticas y las competencias comunicativas como soporte de las otras competencias de carácter cognitivo, ¿no? Porque ayudan a organizar un poco nuestros esquemas mentales, y a partir de ese replanteamiento, ese ordenamiento, van a ir adquiriendo un significado u otro, ¿no? Y eso tiene que ver con la flexibilidad necesaria para poder establecer los diálogos necesarios entre los seres humanos y evitar dogmatismos, intolerancias y una serie de situaciones que lamentablemente vemos. Eso me parece muy, muy importante. En segundo lugar, entiendo que el enfoque teórico va más por el sentido sociocrítico, a partir de entender que lo que buscamos es aprendizajes, ¿cierto? Y para que haya aprendizajes significativos, tiene que haber un proceso de desarrollo de esas potencialidades diversas que tiene el ser humano, ¿no? Y ahí las destrezas cognitivas juegan un papel fundamental. Entiendo también que este trabajo, ¿no?, parte de una experiencia concreta a partir de la preocupación de un docente que está en una institución educativa y que ve las posibilidades a partir de ahí de hacer un trabajo inicial que pudiera ser un referente hacia adelante. La propuesta que se hace, EduMat, ¿no? EduMat entiendo que es un programa que trata de incorporar actividades lúdicas, GeoGebra, que es un programa más, diríamos, de carácter tipo software, ¿no? Y el ABP, que son realmente alternativas que se presentan como propicias para promover las competencias, ¿no? Es decir, el procesamiento de la información, ¿no?, para ir generando aprendizajes significativos. Entonces, la inquietud que me surge para tu comentario final es, uno, entiendo que se ha hecho una prueba, un pretest y un posttest, y ha habido un factor de intervención a través del EduMat. Y ha habido unos resultados que se ven
bastante positivos en relación al inicio. A mí lo que me preocupa, siempre me ha preocupado un poco, es que a veces se hacen unos programas de 6 meses y se dice, miren, ya se avanzó, se ha superado. Pero aquí sería importante quizá, ¿y qué pasó después, no? ¿O qué va a pasar después, no? Si es que realmente han logrado, ¿no?, subir un nivel, o es que solamente es una cuestión de diríamos, una especie de investigación-acción, ¿no?, que te resuelve un poco el problema del momento, pero que no le da sostenibilidad, ¿no? Quizá a través de una investigación longitudinal, ¿no? Si realmente es una alternativa de propuesta que puede ser de tener una mayor dimensión, ¿no? Eso es una inquietud que queda, ¿no? Es un comentario más que nada. Luego, sería interesante, ¿no?, a partir un poco de los comentarios que han hecho los colegas, si se hizo una distinción en ese pretest y en el posttest del comportamiento a nivel de género, a nivel de instituciones educativas de origen, a través de la influencia de los padres a nivel educativo. Es decir, si los factores de educabilidad que están ahí presentes, ¿cierto?, ¿ya?, ¿cuál es su nivel, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay una visión tradicional de visión de género, ¿no? Entonces, se entiende que el EDUMAT, ¿no?, trata de romper un poco eso, ¿no? Y serían evidencias que podrían ser mucho más ricas a nivel de propuestas, ¿no? A veces lo hacemos muy grueso y entonces los resultados también resultan ser también bastante gruesos, ¿no? Entonces, porque yo veo y digo, EDUMAT va a permitir que haya un logro de competencia mayores, ¿no? Entonces, si EDUMAT compromete lo visual y compromete lo lúdico, diríamos que aparentemente es lo esperable, ¿no? Pero en todos los casos, si ya lo afinamos, entonces ahí sí podemos encontrar una serie de rutas desde mi punto de vista. No sé qué podrías decir a eso, Fidel, y con eso yo termino. En cuanto a la continuidad, sí tiene razón, ¿no? En verdad uno termina la investigación y no sabemos qué pasará el próximo año. Es una cosa que en verdad hay que reflexionarlo. Debería de haber alguna secuencia. Esto se aplicó en un semestre, el último semestre del año 2016. Lamentablemente yo perdí contacto porque ahí nomás al año siguiente pasé al colegio de aplicación y no vi ya el final, en este caso, ¿no? Ya de ahí estuve en la labor de la dirección de colegio. Eso es en cuanto a la continuidad. La otra reflexión, doctor, era sobre la unidad de análisis, ¿no? Es decir, realmente el antes y después a nivel de género, a nivel de procedencia, sí, a nivel de los factores de educabilidad. Sí, en verdad sí. Por eso en antes cuando me preguntaron qué cosa podría investigar a posteriori, creo que como para que el resultado sea más fino, creo que de repente debí optar por una de ellas primero. Y después ya hacer de repente la fusión, ¿no?, de toda una educación integral. En este caso, todas las estudiantes eran mujeres. No había esa determinación o una investigación entre hombres o mujeres. Todas las estudiantes, en ese caso, la muestra, eran 40 estudiantes mujeres. Y bueno, los grupos antes de poder decidirlo, se conversó con los profesores de ciencia que ellos tenían, ¿no?, los que les enseñaban, en este caso, biología, química, ¿no?, y su profesor de matemática también. Y en ambos lados era muy similar. Y se hizo una encuesta a ellos para ver también su situación económica, el lugar donde venían, para tener
una mejor apreciación de lo que se iba a hacer ahí. Y sí se hizo algo así, doctor. Bien, bien, Fidel. Entonces, nos en esta sala, mientras nosotros pasamos a la sala de deliberación. Seguidos, colegas, los invito a pasar a la sala. Gracias. Gracias. Apreciado, me retiro. Yo ya no voto, pero tiene mi apoyo naturalmente el doctor Fidel. Felicitaciones. Sí. Ya, doctora, que le vaya muy bien. Cuídese, ya estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, doctor. Bendiciones para todos. Una alegría ver.
Bien. Y ahora sí. Bueno, después de un largo debate, pediríamos por favor a Ileana que pueda leer el acta, si fuera tan amable. ¿Ya está incorporada todavía? A ver. Sí, está Ileana. Está Ileana, ¿no? Sí, estoy, doctor. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí, el doctor seguro está ansioso. Señorita Ileana dice que pueda leer, ¿no lo escucha? Ay, no lo escucho. Ya, no lo escuchaba. Sí, voy a dar lectura al acta. Acta de sustentación virtual número 38 de UPG FE 2021 TR en la ciudad de Lima los 23 días del mes de julio de 2021, siendo las 2 p.m. en acto público se instaló el jurado examinador para la sustentación de la tesis titulada Eficacia del programa educativo EDUMAT en el logro de competencias matemáticas en estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Micaela Bastidas, UGEL 3, Lima Metropolitana 2016, para optar el grado académico de doctor en educación. Luego de la exposición y absueltas las preguntas del jurado, se procedió a la calificación individual y secreta, habiendo sido evaluado bueno con la calificación de 15. El jurado, de 16. El jurado recomienda que la facultad acuerde el otorgamiento del grado académico de doctor en educación al magíster Fidel Antonio Chauca Vidal. En señal de conformidad, siendo las 3:43 p.m., se suscribe la presente acta en 4 ejemplares, dándose por concluido el acto. Suscriben doctor Miguel Gerardo Inga Arias, presidente, doctora Margarita Isabel Pajares Flores, asesora, doctora Doris Elida Fuster Guillén, jurado informante, doctor Freddy Jesús Guamanía Redondo, jurado informante, y doctor Gonzalo Alberto Pacheco Lay, miembro del jurado. Muy bien. Felicitaciones al magíster Fidel Antonio Chauca. Felicitaciones, doctor. Felicitaciones, doctor. Gracias, Chauca. gracias con todo. Felicitaciones, doctor Chauca. Vamos a pasar al juramento, doctor. Flamante doctor Fidel Antonio Chauca Vidal. Promete defender con altura este doctorado que lo prefiere la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en beneficio de la educación peruana, de la gestión del conocimiento y su compromiso para con el desarrollo del país. ¿Se compromete, doctor? Sí, me comprometo. Muy bien. Si es así, la universidad, la juventud estudiosa y el país se lo agradecerá. De lo contrario, se lo demandarán. Un abrazo, hermano. Muchas gracias. Ya. Un abrazo. Gracias Gonzalo. Gracias. Felicitaciones, Un que le abrazo. vaya muy bien. Gracias.